Buenas noches, ya estamos en vivo, así que adelante con ustedes. Bueno, buenas noches a todos los amigos de la Red Internacional número 1. Este es un grupo de profesionales de América Latina que difundimos todas las posturas que tienen que ver con el envejecimiento, la vejez y el avance en la gerontología. Esta noche estamos desde Colombia. Somos representantes de la Asociación Nacional de Gerontología, que es una organización eminentemente científica, académica y cultural, sin ánimo de lucro, cuya misión es promover el desarrollo y empoderamiento de las profesionales en gerontología para atender los desafíos del envejecimiento poblacional y las demandas de las personas mayores, desde enfoques bioéticos, académicos y científicos. En esta noche tenemos dos invitadas, dos gerontólogas colombianas invitadas, cada una con una trayectoria muy interesante en trabajo de envejecimiento y vejez. Son ellas Noelia García Rendón es gerontóloga, especialista en salud pública, es socia fundador de esta Asociación Nacional de Gerontología y tiene una amplia trayectoria en el trabajo gerontológico en Colombia, desde docencia, desde servidora pública, desde operadora de contratos, trabajos con instituciones, trabajos con hospitales, con entidades territoriales. Bueno, ella ahorita nos va a centralizar el tema, pero es una compañera con muchísima experiencia, una gerontóloga. Y también está con nosotros Gloria María Díaz Gómez. Gloria María Díaz es otra gerontóloga colombiana, es también miembro de la Asociación Nacional de Gerontología. Precisamente ella es la coordinadora de la comisión académica de esta asociación, las que venimos trabajando pues arduamente sobre temas académicos y científicos de gerontología, envejecimiento y vejez en el país, en Colombia. Gloria María Díaz también es especialista en familia y también tiene una amplia trayectoria. En este momento, Gloria está vinculada como una funcionaria contratista en Colombia. Funcionamos territorialmente por departamentos. El departamento es un territorio amplio, entonces Gloria María trabaja hace equipo en una dirección donde proyecta la atención de las personas mayores. Entonces ella recorre amplios municipios del departamento de Antioquia, liderando procesos, capacitaciones, atención de las personas mayores en Colombia. Estamos entonces dándole la bienvenida a todos los amigos que nos están acompañando. Yo creo que va a ser muy, muy interesante, muy chévere. Queremos que sea un espacio muy cálido, pero que también un espacio que nos deje muchos aprendizajes. El tema en el que fue convocado el espacio es el buen trato de la persona mayor. Como todos conocemos, en América Latina, pues, todo lo que tiene que ver América Latina, la región, el Caribe, ya va a ser casi una década, desde el 2015, desde la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Hemos venido trabajando en los distintos países para hacer todo lo que tiene que ver con información, empoderamiento, para el goce efectivo de los derechos humanos de las personas mayores. Entonces, el tema que nos convoca, es decir, está articulado con este tema. Entonces, bienvenidas. Yo no sé si Noelia quiere decir algo antes de empezar, si Gloria quiere dar algún saludito. Entonces, les doy la palabra primero a Noelia y luego a Gloria, para luego entrar entonces a conversar con ellas dos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a la Red Internacional número 1 por esta invitación nuevamente a poder estar conversando con ustedes. Es un tema que es apasionante para todos los que trabajamos con persona mayor y en el tema de consolidación de políticas públicas relacionadas con el envejecimiento. Ya habíamos tenido la oportunidad en otro momento de conversar sobre la atención a personas mayores habitantes de calle acá en el distrito de Medellín, y pues hoy vamos a estar conversando un poco frente a los derechos humanos de las personas mayores a nivel Colombia. Qué bueno estar acá, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias Noelia a ti por aceptarnos esta invitación. Gloria, darle un saludito. Estás el micrófono cerrado, abre el micrófono. ¿Estás el micrófono cerrado? Sí, ahorita Habilítaselo por favor, es que lo debes dejar abierto, no se puede cerrar, ya te lo avisan, listo. Listo. Buenas noches a todos, gracias por este espacio. Este rato
que vamos a pasar, que nos construye y nos da un amplio contexto de cómo estamos viviendo y avanzando en los procesos que vamos teniendo en Antioquia, en Colombia, en nuestro departamento. Estamos muy felices desde la asociación de poder aportar desde nuestras experiencias y desde nuestras lecturas profesionales en el trabajo de la ruta, de los derechos de las personas mayores, poder compartir con todos ustedes una jornada de crecimiento en nuestra humanidad de servicio hacia las personas mayores. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gloria. Bueno, entonces, como para ponernos en el terreno, mirar, yo quería preguntarle a Noelia cuál es verdaderamente el panorama de los derechos humanos de las personas mayores en Colombia. ¿Cómo lo visionas tú desde tu trabajo y desde la profesión y desde la asociación? ¿Cómo visionas ese panorama? Bueno, yo creo que para hablar de esta primera pregunta que nos hace Alba Lucía, es importante partir de nuestra Constitución Política de 1991. Acá en Colombia, las personas mayores son sujetos de derecho y de especial protección constitucional. Sin embargo, considero que aún es largo el camino que nos falta por recorrer para llegar realmente a la dignificación de la vejez y de la vida de las personas mayores en Colombia. Si bien el tema de la violencia, del maltrato, de la discriminación no es exclusivo hacia las personas mayores, sí cobra mayor fuerza hacia las personas de este grupo de edad. Y pudiéramos decir que la pandemia constituyó un hito en relación con la visibilización de la vulneración de los derechos humanos de las personas mayores en nuestro país. Me atrevería a decir que no fue solo en nuestro país, sino que también se dio a nivel de América Latina, pero específicamente en nuestro contexto, sí, digamos, un hecho importante, la pandemia para la visibilización de la vulneración. ¿Quién es la que está hablando? Alba ya nos decía al hacer la introducción que Colombia es un país que está organizado territorial y políticamente en departamentos y esos departamentos en municipios, pero que además es muy importante que tengamos en cuenta que es un país multicultural y multiétnico. Eso hace que se den unos contextos muy diversos y que en esos contextos, no solamente en las culturas ancestrales, sino en diversas culturas, en diversos territorios, hay diferentes formas de maltrato y de violencia hacia las personas mayores que se han visto y se han practicado como asuntos normales, ¿cierto? Y que, digamos que apenas en la última década o en las últimas 2 décadas, iniciando este siglo, hay formas de maltrato, hay formas de violencia que se están empezando a reconocer como maltrato y que históricamente habían sido vistas como naturales. Les decía que... Noelia, entonces desde eso, ¿cuál sería entonces, si tú nos estás hablando de que se visiona el maltrato, de que los derechos de todas maneras se empiezan a reconocer, y esa tipificación de ese maltrato, esa violencia contra las personas mayores en el país, ¿cómo podríamos identificarla? Pues, ¿cuál es la prevalencia mayor? ¿En qué contexto? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las formas que toma esa violencia en el país contra las personas mayores? A ver, sí. Les mencionaba que a partir de la pandemia por COVID-19 se genera un hito en esa visibilización de la violencia, ¿cierto? Se hace visible ese desconocimiento y vulneración de los derechos humanos de las personas mayores y de esas brechas en el envejecimiento saludable en los diferentes contextos y en los diferentes estratos sociales
de nuestro país. Vimos en la pandemia, en ese momento de cuarentena obligatoria, cómo se hicieron visibles todas las inequidades que se vivían. Las personas mayores que contaban con unas condiciones socioeconómicas favorables, pues tuvieron la oportunidad de irse a vivir a las fincas, o cuando se generaban conflictos en sus familias, sencillamente pagar alojamientos en hoteles, y eso hacía que se mitigara un poquito esas situaciones de violencia y maltrato hacia las personas mayores. Pero las personas que tenían una condición precaria socioeconómica y que en su mayoría, sobrevivían de la informalidad y tuvieron que parar esa actividad productiva que desarrollaban, entonces se vieron abocados a estar confinados en un espacio que les resultaba adverso, que les resultó, resultó propicio para que se reforzaran esas conductas de maltrato que se venían dando. En la Asociación Nacional de Gerontología, precisamente en ese tiempo de pandemia, hizo una investigación cualitativa en los años 20 y 21 sobre las percepciones del goce efectivo de los derechos humanos de las personas mayores en diferentes contextos colombianos. Y en esa investigación participaron 505 personas mayores, participaron más de 100 cuidadores formales e informales, y se realizaron 6 grupos focales con diferentes grupos poblacionales, personas mayores, cuidadores, profesionales, no necesariamente que tenían que ver en su labor con el proceso de envejecimiento y la vejez, y con funcionarios sí que tenían que ver con el tema de los derechos. Y en esa investigación se evidenció cómo un 58% de las personas mayores participantes reconocieron haberse sentido maltratadas durante la pandemia. Pero durante la entrevista logramos evidenciar que esa violencia no era o no se estaba dando exclusivamente en ese momento de pandemia, sino que era una situación que históricamente habían vivido durante toda la vejez, ¿cierto? Entonces, lo que surge con la pandemia es como ese desnudarse de una realidad silenciada, de una situación enmascarada alrededor de los derechos humanos de las personas mayores. Se evidenció además que hay un agravante en el tema de la vulneración de los derechos humanos de las personas mayores, y es que hay un desconocimiento por parte de las mismas personas mayores de sus derechos, y eso los constituye en personas con mucho mayor riesgo de ser vulnerados. En términos generales, entonces, pudiéramos decir, como para cerrar esa primera pregunta y pasar a la segunda que me hacía Salva, y es que el panorama en Colombia en lo relacionado con la vulneración de los derechos humanos de las personas mayores no se aleja mucho del panorama de los otros países a nivel latinoamericano, pero sí es muy importante resaltar que ha cobrado fuerza y ha llevado a tomar conciencia en lo corrido de este siglo. Esas formas o esa tipificación del maltrato, entonces, digamos que podemos verla desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Está la vulneración de los derechos humanos de las personas mayores. Ahorita decíamos, Colombia es un país de regiones y se dan los maltratos de manera diferenciada también. Pero podemos hablar de los contextos, y es que hay maltrato en forma
muy sutil, en forma muy velada en el núcleo familiar, como es el tema de, digamos, de la castración de la autonomía, como es el tema de la infantilización de las personas mayores, como es la negligencia, el maltrato por negligencia, pero también el maltrato por sobreprotección, y que ese maltrato por sobreprotección se da esencialmente hacia la figura materna, y que eso cobra importancia teniendo en cuenta que pues estamos con un fenómeno de la feminización del envejecimiento poblacional, ¿cierto? Pero no está solamente ese maltrato que se da a nivel del núcleo familiar por las redes cercanas de las personas mayores y esas formas sutiles. También hay un maltrato que es un maltrato estructural, que son formas múltiples de maltratos estructurales, como es el hecho de que las personas mayores no puedan acceder a una protección social integral, y que las personas mayores sufran discriminación laboral en razón de la edad, lo que incrementa los niveles de pobreza, que existe una marginación en el tema de educación, esencialmente en la ruralidad, en las personas que viven en la ruralidad, y por ello, pues digamos que se convierte muchas veces ese maltrato en un círculo vicioso, ¿cierto? En Colombia, la encuesta SABE nos muestra que existe un porcentaje significativo de personas mayores que tienen dependencia física, que tienen dependencia emocional, que tienen dependencia económica, que presentan una carga de enfermedad, personas mayores. Estamos hablando de la generación de personas mayores de hoy que presentan un nivel bajo de educación, lo que incrementa el riesgo de ser víctimas de maltrato, ¿cierto? Entonces, la encuesta nos muestra que el 58% de las personas mayores en Colombia viven de trabajos informales, y que la población mayor es más afectada por la informalidad comparativamente con la población en general. También la encuesta mostró que solo el 29% cuenta con una pensión, y que alrededor del 50% de las personas mayores manifestaron sufrir una enfermedad crónica, ¿cierto? Entonces, todos estos indicadores son factores de riesgo para que se siga incubando esa situación del maltrato en nuestro país. Pero también, además del escenario familiar y de las discriminaciones y las formas de maltrato estructural, también podemos hablar que hay una discriminación a nivel de las esferas sociales, a nivel institucional, y que a pesar de que en Colombia desde el año 2007 hay una norma que determina una atención prioritaria, precisamente como buscando esa protección, o por lo menos esa atención de las personas mayores, intentando propiciar el acceso y como mitigar el riesgo de vulneración de los derechos de las personas mayores. Realmente no son muchos los avances que se han dado, y vemos pues que la ley 1171 nos habla de una atención preferencial gratuita en espectáculos públicos, de descuentos en universidades públicas, de prelación para las citas médicas, de despacho domiciliario de las fórmulas médicas, y digamos que casi que se ha reducido a dos aspectos el tema de la ley, y es que hay una, digamos, prioridad en la atención en las ventanillas,
pero que llega hasta ahí, ¿cierto? Porque cuando la persona accede prioritariamente a la fila, la persona mayor de 62 años, que es lo que establece la ley, llega a la fila donde el funcionario, pues los funcionarios no necesariamente están preparados para brindar esa atención con enfoque diferencial y que permita efectivamente el goce y el ejercicio de los derechos. Y el otro es el tema de la silla en el transporte público, que si bien está, digamos, señalizado, realmente en muchas de las ocasiones los mismos infogramas son excluyentes y las sillas como tal no ofrecen esa seguridad para las situaciones o las condiciones de las personas para quienes está establecida esa silla prioritaria. Entonces muchas veces es la silla por allá metida en el peor rincón del bus después de la registradora y la persona mayor, independiente de que sea una persona saludable, pues se ve a veces con dificultades para poder hacer esa acomodación. Además que no existe en nuestro país realmente el respeto por esos espacios prioritarios para las personas mayores. Y eso es agravado porque, digamos que si bien se ha intentado generar el cumplimiento de la ley, pues las conductas de los funcionarios vinculados a la prestación de estos servicios muchas veces son los que generan la discriminación en razón de la edad y que muchas veces utilizan viejismos en la misma atención a las personas mayores, ¿cierto? Pasa con frecuencia que cuando las personas mayores van a instaurar o una PQR por una situación de maltrato o van a solicitar el restablecimiento de un derecho que sienten que les fue vulnerado, muchas veces son revictimizadas en las mismas instituciones y no solo en las instituciones privadas, sino en las mismas instituciones públicas, porque no hay realmente una respuesta eficiente y efectiva a esa situación que fue la persona mayor a hacer la reclamación. Y entonces eso conlleva a que las personas mayores muchas veces desistan de instaurar la queja, de instaurar la denuncia, y eso hace que realmente las cifras que se muestran en este momento en nuestro país de maltrato hacia las personas mayores tengan un subregistro, porque si bien se ha ido dando un incremento en las competencias, en el conocimiento, en las habilidades, en la ruta, que ahorita Gloria nos va a hablar de la ruta para el tema de toda la atención para la promoción del buen trato, realmente todavía está incipiente en Colombia, ¿cierto? Ese reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derecho implica que partamos del conocimiento de unos aspectos que son muy específicos en la atención de las personas de este grupo poblacional. Implica un cambio en la manera de ver, de sentir y de actuar hacia las personas mayores, como nos lo está indicando los desafíos de la década del envejecimiento saludable, ¿cierto? Y que lo que está es en un llamado a un proceso emancipatorio para el cambio de paradigmas frente al envejecimiento, pero esencialmente frente a las personas mayores, y que yo diría que todavía está por construirse. Entonces, pudiéramos decir que históricamente en nuestro país ha habido una vulneración sistemática de los derechos humanos de las personas mayores de hoy, de la generación de hoy, pero que si nosotros miramos, digamos, un
poco hacia futuro y nos paramos en las personas que hoy están bordeando 57, 58 años, que están próximos a ser la siguiente generación de personas mayores. Y yo pienso que el panorama es un poquito más alentador porque ya son personas con un mayor nivel de formación académica, ya es un grupo poblacional con mayores niveles de conocimiento y de incidencia en los diferentes sectores del desarrollo a nivel de los territorios. Se ve un crecimiento en el porcentaje de personas que están vinculadas a un sistema de protección social. Son personas con competencias para el manejo de las herramientas de telecomunicación. Se ha tomado conciencia y ha habido un empoderamiento en lo que tiene que ver en la participación social y en la participación comunitaria. Hay mayor accesibilidad a servicios sociosanitarios, pero también las personas tienen una mayor capacidad de exigibilidad de servicios de calidad. Entonces, en ese sentido, pienso que hemos ido, así sea a pasos pequeños, hemos ido avanzando en la visibilización, primero en el empoderamiento de las personas mayores como sujetos de derecho. Las personas se autorreconocen, las personas mayores se autorreconocen como sujetos de derecho, pero también el Estado, la sociedad, los demás grupos poblacionales, empezamos a tener maneras diferentes de ver y de sentir y de actuar frente a las personas mayores. Hay un mayor empoderamiento y conocimiento de los derechos por parte de las mismas personas mayores, y pienso que ese es un aspecto fundamental para disminuir el riesgo de que se continúe en la cadena de la, digamos, de la vulneración de los derechos de las personas mayores. Listo. Luigi, por favor, le abrís el micrófono a Gloria, por favor. Gloria. No, ya están habilitados todos. No, el de Gloria está cerrado. No, ella, claro, pero que lo abra. Ábrelo, Gloria, listo. Ah, listo, ya. gracias. Listo. No lo vuelvas a cerrar, Gloria, déjalo abierto, por favor. Gloria, desde tu mirada, ¿cuál es entonces la prevalencia de ese maltrato de las personas mayores, complementándolo como desde otra perspectiva de lo que Noelia nos comenta, nos comparte? Yo desde lo institucional, ¿cómo logras mirar ese maltrato hacia las personas mayores? No, antes de contestarte, Alba, quiero contextualizar a todos nuestros invitados y compañeros para que miremos el departamento de Antioquia, ¿cierto? Desde mi lectura y mi experiencia de estos 25 años trabajando en la gobernación de Antioquia, cómo desde la gobernación de Antioquia se ha abordado el tema del abuso y maltrato en las personas mayores. Como lo decía Noelia, nosotros somos un departamento que tenemos 125 municipios. Desde la gerencia de personas mayores, que es la gerencia que lidera todo el trabajo de la política pública, los derechos de las personas mayores, la promoción del buen trato, se tienen, digamos que, dos miradas, Alba y compañeros. Las dos miradas son las siguientes. Desde la institucionalidad, o sea, desde los centros vida, que son los centros donde van las personas mayores diariamente a hacer actividades, y los centros de protección social a las personas mayores. Entonces, nosotros tenemos en la Gobernación de Antioquia la Secretaría Seccional de Salud, que se encarga de la inspección y vigilancia a los centros vida y centros de protección para que se cumplan las condiciones mínimas
mínimas para el buen trato y la atención adecuada a las personas, ¿cierto? Entonces, la Secretaría Seccional siempre está atendiendo quejas que se ponen los ciudadanos en cualquiera de los 125 municipios, visitan a los hogares de atención a los institucionalizados, igualmente a los centros vida. Y tenemos la Secretaría de Inclusión Social y Familia, donde está esta gerencia de personas mayores, y tenemos un equipo de personas, de profesionales trabajando la ruta del buen trato. Yo me atrevo a decir, Alba, desde mi mirada, en Antioquia hace más o menos 57 años existe la atención a las personas mayores más vulnerables. Desde que en nuestro departamento los centros de protección social eran un pabellón en los hospitales. Desde ahí, la Secretaría Seccional de Salud cuidaba de que las personas mayores tuvieran lo que necesitaban, esa clase de necesidades que eran sus pañales, sus medicamentos. Fue avanzando el departamento y fuimos avanzando, pues, que nosotras somos unas orgullosas de tener facultad de gerontología y tener un grupo de profesionales que nos formamos y empezamos a trabajar la política pública de envejecimiento y vejez aproximadamente hace 30 años con las personas mayores del departamento. Entonces, para mí, en la pregunta que tú me haces, hemos avanzado, sé que como Noelia lo dice insípidamente, pero hemos avanzado en dos líneas. En la prevención desde salud, desde cómo se tratan y se cuidan y se atienden en los centros institucionalizados, y desde los centros nosotros atendemos los 125 municipios. ¿Qué hacemos? La ruta del buen trato ha cogido mucha fuerza en Antioquia, aproximadamente desde el año 2018, que el Ministerio de Protección Social de Colombia sacó una cartilla donde decía: vamos a promover la ruta del buen trato. Y nosotros sabemos que el buen trato no es una cuestión de edad, sino una forma positiva de relacionarnos. Pero como ha crecido la población en edad de envejecimiento y vejez, entonces empezamos a realizar una sensibilización a la comunidad acerca de cuáles eran las causas y las clases de maltrato, porque la comunidad en sí no conocía pues los tipos de maltrato, los directos, los indirectos, los físicos, los psicológicos. Entonces se ha creado una ruta con 3 caminos. Primero, que la comunidad sepa que existe un maltrato. Segundo, que localicemos oportunamente a los posibles agresores, porque hay agresores que ni se dan cuenta que están cometiendo abuso o maltrato. Tercero, caracterizar a las personas mayores que sufren el maltrato, porque nosotros tenemos una población que sufre maltrato, pero no tiene la cultura de denunciar el maltrato, es decir, me está maltratando mi hijo, me está maltratando el que por lo general es el más cercano, el que nos maltrata. Es muy difícil encontrar esos maltratos que es que le tiré una piedra a una persona mayor que estaba en la calle. Para nosotros, las rutas empezaron a conversar, eran unas rutas conversadas. Nos reuníamos a conversar cómo será la ruta, cuál será la posible ruta, quiénes serán los actores. Les estoy hablando del 2018 para llevarlos al 2023, que tengo unas noticias muy esperanzadoras. Después de que conversábamos las rutas, empezábamos a definirlas. Pero ¿cómo las definíamos? Nosotros nos reuníamos en los centros vida, los coordinadores, invitábamos al comisario, al personero, al gerente del hospital, a los bomberos, a la defensa civil, a la Secretaría de Salud, a las personas mayores, a reuniones para que dijéramos, bueno, depende del tipo de abuso o maltrato, ¿qué le corresponde hacer a cada uno de los actores? Entonces ahí empezamos a dilucidar que las rutas se podían definir con claridad,
O sea, que nosotros debíamos encontrar el camino para decir, si abusan o maltratan en familia, entonces es la comisaría de familia, hacemos una encuesta en el centro vida, a donde llegue la persona mayor que esté denunciando el abuso, se atiende, y el equipo psicosocial de los 125 municipios está dispuesto a hacer una visita en terreno para poder determinar el tipo de abuso o maltrato, y ahí se remite. Entonces, nosotros, ¿qué empezamos a hacer? Una construcción entre todos, porque era muy insípido. Había una revista de buen trato, clases de abuso, clases de maltrato, pero ¿qué hacemos en los territorios? Nuestro territorio es muy diverso. Tiene 125 municipios que la Gerencia de Personas Mayores aborda en asesorías y asistencias técnicas constantemente. Cuando nosotros vamos a los territorios, nos reunimos con los actores principales para poder ir implementando una ruta. Y esa ruta la vamos implementando con tres elementos muy básicos. Con la promoción, porque nosotros queremos promover lo que queremos que pase. Promovemos el buen trato, promovemos una ruta y promovemos los derechos de las personas mayores. Eso es lo que queremos que pase y eso es lo que promovemos. Prevenimos lo que no queremos que pase. O sea, queremos prevenir el maltrato, queremos prevenir el que las personas mayores se encuentren en riesgo en su vida con un agresor que tenga cercano, con una persona que lo esté abusando. Y queremos, ¿cierto?, prevenir algún problema de salud que esté causado por una de estas formas de abuso o maltrato. Y luego, ¿qué queremos? Restitución de derechos. Cuando ya se restituyen los derechos, cuando ni la promoción ni la prevención nos dieron resultado, que eso lo tenemos muy claro en el camino el camino educativo y de las estrategias que estamos construyendo. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de que cada municipio tiene su ruta, es porque depende de la realidad de cada municipio. Pero en Antioquia todos tenemos más clara la ruta en estos momentos. ¿Por qué la tenemos más clara? Porque estamos trabajando en las mesas. Nosotros tenemos en los 125 municipios comités gerontológicos departamental y municipal. Entonces, las mesas de trabajo en cada municipio son los comités gerontológicos municipales los que se reúnen y los que realmente, desde donde nace la responsabilidad y el registro de la ruta. Hay una mesa departamental que se centra en la capital, que es Medellín, y se reúne cada mes, se llama una mesa técnica, que la convoca la Procuraduría con los actores y con representantes de la academia, con representantes de la Gerencia de Personas Mayores, de la seccional de salud, para trabajar constantemente cómo la ruta no puede ser estática, la ruta es dinámica, la ruta va cambiando, la ruta ha mejorado. En este momento les puedo contar que aunque nos falta mucho, porque nos falta conciencia, porque dijéramos que el buen trato se aprende desde el seno del hogar. Entonces tenemos 125 municipios con ruta del buen trato operando. Pero de esos, 92 ya tienen ruta establecida, algunos con actos administrativos de sus alcaldías y sus territorios, que son para nosotros un logro tener 92 municipios con una ruta ya establecida y en un acto administrativo válido. Tenemos un trabajo educativo y es este trabajo de promocionar más el buen trato. Inclusive, nosotros tenemos los cabildos de adultos mayores que, como en otras ocasiones saben, les hemos contado, son
personas en los municipios, personas mayores que representan a todos los adultos mayores de cada municipio. Y ellos están validados por acuerdo, por acto administrativo. Entonces tengo un buen ejemplo de un municipio que en su cabildo de personas mayores y trabajando la ruta del buen trato, creó un decálogo del buen trato para las personas mayores. Y me parece muy valioso leérselos porque ellos no simplemente escribieron un decálogo con lo que querían que pasara, sino que lo llevaron a los colegios, lo perifonearon en el carro de bomberos, lo sacaron en plegables, y es exactamente lo que nosotros desde nuestro contexto queremos, promover el buen trato para no llegar a estos extremos que tengamos que habilitar la ruta. Sí nos falta trabajo, pero también hemos avanzado. Hay un equipo grande todos los días dando capacitación, asesoría. Yo les quiero leer el decálogo, que fueron estos 10 mandamientos que se crearon en este municipio y que tratamos de que cada municipio tenga su decálogo. Y miren lo profundo. Decálogo del buen trato para las personas mayores del municipio de Jericó, Antioquia. Primero, las personas mayores se aman siempre. Segundo, las personas mayores se respetan todos los días. Tercero, las personas mayores se cuidan con amor. Cuarto, las personas mayores se apoyan en todo momento. Quinto, las personas mayores se valoran diariamente. Sexto, las personas mayores se comprenden y se escuchan con paciencia. Séptimo, las personas mayores se aceptan como son. Octavo, las personas mayores se admiran por su sabiduría y experiencia. Noveno, las personas mayores se comprometen con el cuidado del medio ambiente. Y décimo, las personas mayores son ejemplo de fortaleza para las nuevas generaciones. Entonces, a uno le da mucha emoción encontrar que las personas mayores se sienten en grupos a pensarse un decálogo que quieren transmitir a toda la población y educarlos, y ellos mismos vayan a los colegios y hablen de su ruta del buen trato. Ya nosotros como profesionales estamos formándolos en las clases de abuso, en la forma en cómo deben denunciar los abusos. A mí me da mucha esperanza saber que ya al menos el tema lleva desde el 2018 funcionando. Siempre va a faltar, siempre vamos a necesitar más, pero ¿qué deberíamos de pensar nosotros en esta mesa y en esta reunión? ¿Cómo nosotros podemos trabajar las habilidades para resolver conflictos? ¿Cómo nosotros debemos pensar realmente en profundizar en el trabajo con la familia para que el buen trato sea siempre en todas las esferas de la vida? Porque nosotros también sabemos que hay mucho maltrato en los niños, en las mujeres, en los hombres también hay una racha de maltrato y de abuso, pero en las personas mayores que necesitan que nosotros estemos atentos a ayudarlos, a defenderlos, a aportar, es donde nosotros tenemos que tener claro. En Antioquia tenemos una caracterización donde tratamos siempre de que esté actualizada la base de datos de las personas que denuncian los abusos y maltrato. Y ahí nos falta mucho camino porque las personas mayores no denuncian, porque les da miedo, porque por lo general el agresor es el más cercano, porque es mi hijo, porque es mi propio esposo. Entonces es una cultura que vamos a ir construyendo. Yo me siento realmente optimista, aunque la ruta sea dinámica.
pero en el trabajo que venimos avanzando y que con un equipo grande le hemos dado mucho valor a la educación, mucho valor a tratar de apoyar a los cuidadores que se cansan demasiado y que a veces hay maltratos por fatiga y por cansancio. Yo creo que en esta pequeña conversación yo les doy como un aspecto general de lo que en nuestro departamento estamos trabajando día a día. Y pues estoy atenta si tienen algunas preguntas, si quieren que les amplíe más la información. Alba, dime Sí, tú. exacto. No, sí, ahí te adelantaste un poquito con la ruta del buen trato porque queríamos hablar primero de otras normatividades que existían en el país, en el contexto, para, digamos, hacer alternativas de intervención frente al maltrato de las personas mayores. Yo creo que Noelia nos puede conversar un poquito sobre este asunto, sobre el asunto de otras normatividades que en el país existen frente a esa vulneración de los derechos y cómo está, digámoslo así, el empoderamiento en la sociedad en general frente a estas alternativas jurídicas e intervenciones desde lo estatal y desde lo social. A ver, sí, pienso que Colombia en tema normativo, en tema de legislación para la protección de los derechos humanos de las personas mayores, tiene una gran riqueza. El problema es que, digamos que no está al mismo nivel el avance normativo con el avance del empoderamiento de las personas en ese autorreconocimiento como sujetos de derechos, ni lo que planteaba Gloria en este momento de la ruta, si bien están establecidas y ya en muchos de los municipios, específicamente pues a nivel de Antioquia, que digamos que es un departamento abanderado en los avances en lo relacionado con el tema de políticas públicas de envejecimiento y vejez frente a otros departamentos de Colombia, sí falta todavía el tema de esa cultura del reconocimiento de toda la educación, de todo el trabajo de promoción que hay que hacer frente a los derechos. Entonces, ahorita les mencionaba, está la ley 1171, que es una ley que es desde 2007 y que empezó a visibilizar precisamente desde el marco de la Constitución de que las personas mayores son sujetos de protección especial y son sujetos de derecho. Entonces se empieza a desarrollar toda la legislación. Gloria nos hablaba de la cartilla que emite el ministerio en el 2018, el Ministerio de Salud y Protección Social, y esa cartilla surge en el marco de la ley 1850, que la ley 1850 lo que hace es empezar a hacer visibles todas esas situaciones de maltrato que se dan hacia las personas mayores, a configurarlo como un delito, a empezar a establecer todas las responsables y las responsabilidades que adquieren las personas que vulneran los derechos humanos de las personas mayores, ¿cierto? Entonces, esa ley 1850 tipifica el abandono como un delito con sanciones a la familia y también lo lleva a las instituciones de protección a las personas mayores. No se queda solo en la familia, porque también digamos que se han tenido avances en ese tema de la identificación, desde ese papel que juegan las direcciones seccionales de salud en esa responsabilidad de la inspección, vigilancia y control, ¿cierto? Entonces se empieza a hacer visible también el maltrato a nivel de las instituciones. La misma ley entonces también establece la obligación de denunciar los casos de maltrato ante las autoridades y nos da a todos los ciudadanos
esa responsabilidad de denunciar el maltrato, que no se quede solo, digamos, en que es la misma persona mayor la que tiene el deber de denunciar, sino que todos los ciudadanos que nos enteremos de las situaciones tenemos el deber de hacer esa denuncia. Y también surge entonces allí el apoyo a la conformación de grupos de autoayuda, y es a partir de ahí donde surge el diseño de las rutas de atención inmediata y todo el tema de apoyo psicosocial a las personas que son víctimas de maltrato, y surgen los temas de proveer el apoyo a los cuidadores, que ya Gloria también nos mencionaba, que se convierte en un factor de riesgo esa sobrecarga del cuidado. Luego entonces en el 2020 surge Colombia, ratifica la convención. En el 2020 pues emite la ley 2055, que es la que contempla todo lo relacionado con la protección de los derechos humanos establecidos en la Convención Interamericana para la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Y el año pasado Colombia ratifica la convención. Digamos que ya para Colombia entonces adquiere, es vinculante la convención, y en ese marco entonces ALBA ha venido siendo parte del Consejo Nacional de Persona Mayor, y están en todo ese proceso de construcción del plan nacional, del plan intersectorial, en el marco de la política pública, pero también está configurada la consolidación del Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez, que tiene que ser, digamos, esa estrategia para poder tener en tiempo real la información de todo lo relacionado con el goce efectivo, con el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas mayores. Si bien ni la ley 1850 ni la ley 2055 aún están reglamentadas, y digamos que todavía hay muchas situaciones que, como lo decimos coloquialmente, se rebotan la pelota a las instituciones, digamos que sí se ha ido dando una responsabilización de parte de diferentes instituciones para poder hacer efectivos el restablecimiento de los derechos humanos de las personas mayores y facilitar el acceso para que realmente se pueda hacer la denuncia. Entonces, mire que va como articulado, porque es un engranaje que va en dominó, porque si las instituciones no propician esos espacios de denuncia, y propiciar los espacios de denuncia no significa que la persona mayor pueda ir a instaurar la denuncia, sino que la persona mayor vea el resultado y se sienta protegida al haber establecido esa denuncia. Eso va haciendo que las personas incrementen esa capacidad de denunciar. Pero como lo decía ahorita, si las personas antes al hacer la denuncia están siendo revictimizadas, pues obviamente llega el momento en que dicen, no, pues es que no tiene sentido que yo vaya a una institución del Estado a poner una denuncia porque estoy siendo maltratado, y salga maltratado nuevamente por los funcionarios, ¿cierto? Eso como en términos de normatividad. Colombia es un país que yo pienso que la debilidad no es la norma, pero que sí hay que avanzar un poco más en la reglamentación de esas normas que existen en este momento. Perdón, Sí, Noelia. yo creo que, es decir, que lo que nos cuenta Noelia nos va configurando
cómo en lo que tiene que ver con las legislaciones, en el país no estamos tan atrasados. Estamos tan atrasados en la implementación, en hacer cumplir realmente esa normatividad que tenemos. Entonces ahí encontramos como un vacío. Encontramos un vacío o todavía, digámoslo así, no, la sociedad en general no está muy preparada y esa cultura del buen trato aún está muy incipiente. Desde esa mirada de estar incipiente, esas rutas de las que tú nos mencionaste, Gloria, ¿cuál consideras tú que es el panorama que se puede mirar, por ejemplo, a nivel de la familia, digamos, en el buen trato con la persona mayor? ¿En qué estrato socioeconómico se ve eso? ¿O qué miradas tienen ustedes frente a esa vulneración de esos derechos digamos, en microcontextos? Porque no siempre hablamos de la vulneración de derechos, a veces pensamos que siempre es ajeno a los círculos cercanos a la persona mayor. ¿Y qué miradas se tienen de esa vulneración de derechos como en los contextos micro y en las relaciones de las personas con sus familias? La realidad es que en los diagnósticos que tenemos, ¿cierto? Hay como esos dos tipos, como dos miradas. Una, esas familias extensas que ya se están terminando, ¿cierto? Porque ya nosotros estamos viendo que las familias extensas ya no hay el hijo que se quede cuidando a su papá o a su mamá cuando eran 10, 12 hijos. Entonces tenemos dos miradas, el de las familias extensas y el de las familias ahora unipersonales o familias solas o que solo tienen un hijo o dos hijos y los dos hijos no están, entonces quedó la persona mayor sola. Entonces, desde la mirada del buen trato, todas las familias deberíamos conocerlo y saber que las personas mayores son los tesoros que nos han construido, que han construido el mundo, que han construido el futuro que tenemos. Entonces los hijos están todos demasiado ocupados, nadie puede cuidar de las personas mayores están quedando solas y nosotros nos enfrentábamos a una pregunta y era, es que yo tengo que dejar solo a mi papá porque no tengo quien lo cuide, entonces ustedes me están diciendo que es abandono, que lo deje solo y no le dé el medicamento, pero no tengo cómo, pues que nosotros nos tenemos que cuestionar, no tengo cómo atenderlo, yo le dejo todo para que él se atienda. Entonces, digamos que nosotros pensaríamos que el maltrato se determina en las familias que tienen menos recursos, porque estas familias que tienen con qué pagar un cuidador o que tienen con qué llevarlos a sitios donde los atienden, centros vida que los atienden de día y que vuelven a sus casas, pues tienen la forma económica y nosotros desde nuestra lectura gerontológica y todos los que estamos presentes sabemos que nuestra vejez va a depender mucho del nivel económico que tengamos. Quiere decir, si yo soy una familia que no tengo muchos recursos, pues ahí se va a propiciar mucho más los tipos de abuso o maltrato. Si son familias que tienen recursos y comodidades y los pueden llevar a un senior club, se los pueden llevar a centros y que sean atendidos, pues ahí digamos que no se va a ver esos maltratos fuertes, aunque se vean las soledades, aunque se vean otros tipos de maltrato. Entonces lo que vemos en Antioquia, queremos a las personas mayores, las valoramos, pero se está viendo los tipos de abuso o maltrato por las necesidades que todos tenemos de salir a buscar el trabajo, por las crisis que se han presentado económicas, cada día más crisis. Ahora, cada día más familias unidas, 4 y 5 familias en espacios muy pequeños para poder pagar el arriendo entre todos y entonces hay relaciones intergeneracionales donde los unos no entienden a los otros. Eso es un cuestionamiento. Desde la plataforma Survey, que es una plataforma que tenemos, donde preguntamos a las personas mayores si usted se siente maltratada, si usted ha sufrido algún tipo de abuso o maltrato, es muy incipiente la información, por lo que les decía, no tenemos educación para que las personas mayores digan o no tengan miedo de expresar.
En eso quería contestarte, Alba. Y otra, contarles que de la ley 1315 del año 2009 que tenemos en Colombia, que es de las condiciones mínimas para los centros de protección, también es una ley en la que se trabaja que hayan buenos profesionales atendiendo a las personas institucionalizadas, que haya una infraestructura adecuada para que no haya una forma de abuso o maltrato porque no está adecuada la infraestructura. Entonces, la ley 1315 también nos aporta. Y la ley 1276 del año 2009 sí que nos aporta porque es una ley que se creó para proteger a las personas que tienen menos recursos en Colombia. O sea, se creó una estampilla para que desde los departamentos se trabaje y se proteja esos niveles donde hay demasiadas limitaciones. También yo consideraría que esta ley, para complementarle a Noelia, la 1315 y la 1276 trabajan por el bienestar y por avanzar en el cuidado y dignificar la vejez en Colombia. Alba, yo quería hacer como un aporte también respecto a lo que plantea Gloria, y es que ahora cuando me preguntabas por esos prototipos del maltrato, por esa tipificación del maltrato, son muy diferentes las manifestaciones dependiendo de las condiciones de vida de la persona mayor y de la familia como tal o de la red que tenga la persona mayor en ese momento, porque no es que el maltrato sea exclusivo de unos estratos sociales. Hay unas formas diferentes de maltrato, de vulneración de los derechos humanos, dependiendo del maltrato, ¿cierto? Porque no es solamente el tema de tener cubiertas unas necesidades básicas, y a veces no básicas, sino todas las necesidades del ser humano, lo que no representa maltrato, ¿cierto? Entonces, sí es muy importante como tener en cuenta que es que dependiendo de las condiciones del núcleo familiar o de la persona, se pueden dar los diferentes tipos de maltrato, porque precisamente en las personas de estratos socioeconómicos altos hay una vulneración muy significativa, que es el tema del abuso económico. Entonces son las familias que terminan o institucionalizando a las personas mayores y mirando cómo se quedan con los bienes de la persona mayor, o las familias que terminan siendo disfuncionales por, digamos, esa lucha de poderes por quién se queda con los bienes de la persona, y que terminan muchas veces confinando la persona mayor para poderse quedar con los bienes de la persona. Entonces, son, dependiendo de los estratos, de los contextos, porque volvemos a nuestra diferencia, digamos, a toda la heterogeneidad que tenemos, a toda la diversidad de las personas mayores en nuestro país. Y es que hay infinidad de conductas que aún en ciertas culturas las vemos normales. Y yo diría que es algo que se da muy común en las familias antioqueñas, y es el tema de la sobreprotección a la figura materna. Nosotros, los antioqueños, tenemos una cultura de la protección, de esa idealización de la figura materna, y los que tenemos las mamás muy mayores, las queremos tener allá como una porcelanita metida en una burbuja, y terminamos vulnerando su autonomía y vulnerando esa dignidad de la persona mayor como una persona autónoma y generalmente independiente, ¿cierto? Porque está confirmado que sí hay un porcentaje significativo de personas con diferentes situaciones de discapacidad que llevan a disminuir sus niveles de funcionalidad, pero que no necesariamente son heterónomas y dependientes, y que nosotros con nuestras conductas de sobreprotección
estamos generando maltrato porque los estamos maquinando de esa posibilidad de continuar decidiendo sobre su propia vida, sobre tomando sus decisiones y decidiendo su diario vivir. Sí, yo creo que, es decir, hemos mostrado como un panorama general de lo que verdaderamente podríamos decir un mapeo de la situación de estos derechos humanos de las personas mayores en Colombia, donde estamos entonces digamos, en ese proceso de dar información, de que se conozcan los mismos derechos, porque hemos tenido un problema en la historia y es que las mismas personas mayores desconocen sus derechos en muchos contextos, no están informados y algo que decían nuestras conversadoras es que precisamente como quien vulnera esos derechos en primera instancia es las personas cercanas o la familia, pues hay una forma de, digamos, de invisibilizar esa situación, naturalizarla y no denunciarla. Y como hay una cultura, estamos todavía en la cultura en que la vejez es tomada con un estereotipo, hay prejuicios de que la persona mayor vuelve a ser niño, de que entonces los hijos se convierten en padres de sus padres, aumentando la violencia. Entonces aquí nos da un panorama en el país, yo creo que no muy lejos de lo que pasa en los otros países de América Latina, que tienen unas manifestaciones similares a todo este tipo de maltratos, y entonces se presenta el abuso emocional y el abuso psicológico, se presenta el abuso físico en mayor medida, pero también se presenta, también entonces está el abuso, digamos en Colombia se ve mucho, es un abuso de negar el derecho a la salud, o dilatarlo, o no hacerlo efectivo, o no de calidad. Y ese abuso financiero del que hablaba Noelia, que se presenta mucho en los estratos socioeconómicos medios y altos con muchísima frecuencia, y en algunos casos también esa violencia sexual, entonces, y el abandono. Entonces yo creo que tenemos tenemos gamas distintas de esas violencias, hay una normatividad, yo creo que el avance hacia la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde se nos habla de esos derechos emergentes, de esos derechos extendidos, del derecho a la autonomía, el derecho a la independencia, el derecho a los cuidados a largo plazo. Porque también la mirada es importante, si estamos hablando de que la vejez es un momento, el último momento de la vida, y es un momento significativo, no todas las personas mayores son dependientes, ni todas necesitan cuidado, ellas también pueden cuidar. Muchas veces cuando imponemos un cuidado que viene de fuera, que viene de las necesidades de los hijos, de las familias o de la misma sociedad o del mismo Estado, se le niega entonces ese derecho a la persona mayor y no habrá un buen trato. Yo creo que vamos de la mano y que la alternativa, el panorama que les queríamos mostrar esta noche y compartirles con ustedes es que a través de la Asociación Nacional de Gerontología estamos digamos, trabajando por ese goce efectivo de los derechos humanos de las personas mayores, tanto desde la línea de la educación, tanto desde la línea de la información, de la sensibilización y del empoderamiento, como de hacer cumplir la normatividad. Yo creo que estamos en una tarea en conjunto con los hermanos de América Latina y es, una vez ratificamos, y que ya somos 11 países que tenemos ratificada la Convención Interamericana, empecemos entonces a mirar cómo es que esta Convención Interamericana nos va a hacer cambios y transformaciones y nos va a ayudar a apoyar para liderar esos procesos y verdaderamente sea el goce efectivo de los derechos de las personas mayores en América Latina sea una realidad. Y la ruta, y a nivel digamos, territorial, a nivel de los distintos países, de los distintos territorios, promover el buen trato es una estrategia muy significativa para que sea desde la institucionalidad y para que también sea desde el empoderamiento de las mismas personas mayores. Porque necesitamos hacer articulación, estamos todos y los que estamos trabajando por eso, estamos construyendo nuestros propios derechos en el mañana, entonces, por los adultos mayores de hoy y por los adultos mayores del mañana, para construir una sociedad más justa, una sociedad donde las personas mayores tengan el lugar que se merecen y donde llegar a ser persona mayor, es decir, ser viejo en nuestros territorios sea de honor,
porque recogimos los frutos de lo que realizamos, teniendo en cuenta de que tampoco estamos con los estereotipos positivos, de que es que todas las personas mayores son lindas, son sabias, son santos, son angelitos, porque también envejecen los sociópatas, también envejecen las personas mayores que hacen daños a pues, a las personas que en su vida hacen daño a la sociedad, también llegan a ser personas mayores. También. La idea es no poner estereotipos, no rotular, sino que decir, cada persona mayor vive la vejez de acuerdo a cómo ha vivido su existencia, y la idea es que se les reconozca sus derechos. Estamos entonces promoviendo eso. Queremos que las personas que nos están acompañando, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nosotros venimos trabajando esto, pues entonces desde los contextos que les compartimos: promoción, prevención, atención en el momento en que se vulneran los derechos, estableciendo, como nos compartía Gloria, decálogos, rutas del buen trato, para que la gente, la orientación, la gente sepa que a qué instancia puede ir a consultar o a denunciar, y de qué manera se le puede hacer un acompañamiento para restablecer esos derechos. ¿De qué forma? Porque tenemos unas leyes, pero sabemos que las leyes todas apenas se están implementando, y a veces son leyes muertas que no necesitamos. Yo creo que no necesitamos más normatividad, necesitamos es que la que tenemos, la sociedad se empodere y que verdaderamente sea aplicable y sea reglamentable. Eso era como lo que nosotros queríamos decir desde la Asociación Nacional de Gerontología con esta conversación. No sé si las compañeras quieran complementar algo antes de escuchar a las personas que están con nosotros, que quieran hacer alguna pregunta, que quieran compartir algo. Yo veo acá que, por ejemplo, Carlos Moncada, el geriatra, nos comparte que en la vejez sigue haciéndote mayor, más grande, más experimentado, con muchas ganancias y algunas pérdidas, entre ellas las de la familia, la de los amigos, son muy dolorosas. No es lo mismo envejecimiento, que habla del proceso a lo largo de toda la vida, en tanto que la vejez se refiere a la vida por encima de los 60 de edad, y que es un estado personal y profundamente distinto entre los seres humanos. Bueno, muchas gracias al doctor Moncada por ese aporte. Natalia Hurtado, que es también socia, pues miembro de la Asociación Nacional de Gerontología, una gerontóloga colombiana, dice que agradece el espacio, muy enriquecedor escucharlas, hablar sobre este tema tan importante y necesario, que requiere ser divulgado en mayor medida y que haya mayor apropiación de los conocimientos y de las rutas de acción. Bueno, muchísimas gracias, y quedamos con los micrófonos abiertos un rato. Roberto, por favor, ¿quieres hacer la pregunta? Y Sol Milagro también quiere hablar. Entonces, primero escuchamos a Roberto. Luigi, le abre los micrófonos. No, ya está. Sí, están abiertos. Sí, bueno, Roberto, sí. Gracias, Luigi. Roberto, te escuchamos. Sí, primero un gusto oír a colegas colombianos. Tuve la oportunidad hace varios años de estar en Cartagena de Indias, una gran oportunidad donde realmente conocí toda la hospitalidad y la amabilidad de ese pueblo en un momento muy difícil para esa patria. Entonces, lo primero es este reconocimiento. Creo, en mi patria, en Argentina, dicen una de cal y una de arena, ¿no? Las luces y las sombras. La década del envejecimiento saludable menciona 4 grandes tópicos. El primero es lo que podríamos englobar como los derechos, y sobre todo la antítesis a los derechos, que serían, habla de las formas de pensar, las formas de sentir y las formas de actuar en detrimento de las personas mayores. Pero luego habla explícitamente de incrementar todas las acciones que tienen que ver con el cuidado. En este mes hay un documento internacional que ha salido explícitamente en Naciones Unidas sobre el tema de los cuidados, que nos da una base normativa enorme sobre este punto. El otro elemento habla de la coordinación sociosanitaria, y el tercer elemento es revisar las instituciones de larga estadía. ¿A dónde voy? Me parece que Gloria despunta una perspectiva distinta a la que se llevó durante toda la charla, cuál es tomar como el problema nacional de la gerontología en la vulneración de derechos
¿no? Y específicamente en todo lo que podría ser la sanción y de alguna manera el castigo y la visualización a partir de lo que ustedes llaman estas rutas del buen trato respecto a aquellos que están infringiendo los derechos de las personas mayores. Personalmente creo que hay varios problemas, yo diría, en los marcos teóricos y en las cuestiones metodológicas. ¿Por qué? Porque Gloria empieza a insinuar que hay problemas que determinan este síntoma que es el maltrato. A ver, ¿nosotros qué estamos viendo? ¿El problema o el síntoma? No es que no sea un problema, pero ¿cuál es el problema del maltrato? Entonces ahí me parece que, por ejemplo, podemos ir a lo que dice la década del envejecimiento saludable, podemos ir a lo que salió en este mes respecto a la necesidad de incrementar los cuidados y la infraestructura, podemos ir al envejecimiento activo, podemos ir a los determinantes sociales de la salud y seguramente vamos a llegar a otra idea. ¿Cuál es? Nuestros tristes trópicos, incluyo en primer término hoy mi Argentina dolorosa, con una inflación terrible. O sea, el primero que dice, estoy dentro realmente de esta situación y lo vivo, ¿no? Lo que un poeta dijo, las venas abiertas de América Latina. Obviamente, la desigualdad, que también lo señaló Gloria, es un gran, digamos, determinante y disciplinador, pero no es el único. Entonces, me parece que otra manera de pensar esto, cuáles son los problemas que tienen los mayores y específicamente que no aparecieron mencionados en el cabildo o en los cabildos y en ese decálogo, porque en el decálogo se vuelve a caer en el mismo mito sujetador de qué bien que hay que tratar a los mayores. Pero ¿qué dicen los mayores? No aparece. No aparece el tópico de la participación real. La participación real es, ¿qué necesito? ¿Qué me pasa? Rápidamente, en mi patria hay 3 necesidades básicas relevadas recientemente, que son la salud, la economía, o sea, los saberes exiguos. ¿No es así? No es solo lo que le van a robar a los mayores cuando tienen dinero en ciertos afortunados sustratos sociales, sino lo que no se les da por derecho. ¿No es así? Y el tercer problema es la inseguridad, que no se reduce a la violencia urbana. Todas las inseguridades que sufren, yo soy mayor también, que sufrimos los mayores en nuestra América del Sur, que tienen que ver con las imposibilidades cotidianas para viajar, para comer, para recibir una buena y coordinada sociosanitariamente atención, las malas condiciones de las instituciones. No se trata de garantizar las condiciones mínimas, porque volvemos a generar una nueva disociación. ¿Cuál es? A los pobres le damos prestaciones de baja calidad. Es lo mismo cuando hacemos políticas de cuidados tratando de ayudar a las mujeres. Estamos reproduciendo la feminización de los cuidados y la violencia de género. Léase, creo yo, para no aburrirlos tanto, hay un círculo virtuoso de las políticas de seguridad social que tiene que ver por donde hay que empezar, que son los problemas. ¿Cuáles son los problemas de nuestros mayores? Aparece el maltrato, pero ¿cuáles son los otros problemas que generan el maltrato en todas las vertientes? El maltrato estructural, el maltrato institucional y el maltrato cotidiano y familiar, que es culposo y vergonzante, como bien lo explicó la amiga Gloria. Entonces, luego que nos enteramos y relevamos, ahí es donde estoy discrepando con el marco teórico, epistémico y metodológico. ¿Por qué? Porque esto es lo que tenemos que relevar para luego, democráticamente, no desde arriba y por encima, decir qué buenos que tienen que ser con los mayores, sino cuáles son los problemas y cuáles vamos a poder priorizar con nuestras modestas posibilidades. Por eso los europeos no se preocupan tanto
por los códigos, porque respetan los derechos y porque tienen otra situación, Karin. ¿no? Entonces, lo primero, quiero terminar con esto. Me parece, la propuesta es tenemos que relevar las necesidades, los problemas de los mayores con la opinión fundamental de ellos y con la participación activa. Lo segundo, tendremos que hacer, como dicen los cognitivistas, una optimización selectiva, ver sobre cuáles vamos a poder intervenir. Ustedes tienen realmente una cuestión excelente, que son los cabildos, y creo que eso es incomparable. En Chile también hay algo de eso, y me parece maravilloso ese ámbito. Tercero, tenemos que fortalecer las capacidades organizativas. No es solo que hay un poquito de un lado, otro poquito, no, tenemos que trabajar coordinadamente y no lo hacemos, y lo sabemos muy bien. Y esto transversaliza toda América Latina. Luego, cuarto tema, recién tenemos que avanzar en la oferta de servicios. Somos muy amigos a esta idea de las reivindicaciones identitarias y se nos va por la letrina los problemas de los adultos mayores y las adultas mayores. Opiniones, vuelvo a decir, desde el afecto como latinoamericano y con un país que me recibió espléndidamente y del que tengo el mejor de los recuerdos. Muchísimas gracias, Gracias, Roberto. doctor Roberto. Muchas gracias por esos aportes desde tu mirada como país latinoamericano, donde tenemos tanto en común en estas realidades, en estas problemáticas que mueven a las personas mayores y a la vejez en América Latina. Teníamos Sol Milagros, tenía también la mano levantada, entonces te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias. Alba Lucía, qué bueno verlos y escucharlos a todos también. Bueno, dos cosas. Uno, la primerísima que me queda clara es que todavía nos falta impartir mucha educación, no solo a nivel familiar, institucional y demás como lo han mencionado, sino a nivel personal. No nos interesamos por conocer ni por saber, porque pues lo que yo ignoro, pues a mí no me toca y no me duele, ¿sí? Pues sería como uno de los primeros puntos. Y dos, a mí me parece fantástica la labor que hacen en Antioquia porque la mayoría son muy coordinados, cosa que no pasa en otros departamentos a pesar de tener las leyes para todos y las normas para todos, pero no funcionan igual. Entonces, a mí me gustaría saber si han tenido experiencias a nivel de juventud y de personas mayores. ¿En qué sentido? Intercambio intergeneracional, porque lo vemos con niños de jardín y pues como pequeños que de pronto tienen al adulto mayor en casa, pero no, o las personas que de pronto estudiamos en las facultades o de enfermería o gerontología o alguna facultad de salud, que son los que tenemos muchas veces el contacto y la experiencia de cuidado y de visita hacia el adulto mayor. Pero ¿qué tanto lo hay con los jóvenes? Es decir, con adolescentes que muchas veces son, sí, ahí está el abuelo, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Y ya bien, sí, chao. Y conectados a un aparato en donde, bueno, pues si yo ignoro y si no conozco, pues ahí está el abuelo, qué bueno, bien chévere, pero no compartimos. Entonces no sé si hay alguna experiencia que nos puedan compartir frente a intercambio generacional, pues sobre todo de personas jóvenes, que vuelvo y repito, solamente los que estudian de pronto enfermería o algún tipo de carrera que tengan que ver con o que en algún momento tengan que tener el contacto con personas mayores, lo conocen, no sé si tengamos algo así. Qué rico compartirlo. Sí, no sé, Gloria o Noelia quieren contestarle a Sol. Sol, claro. Muchas gracias. Sí, mira, desde el trabajo que se hace educativo por la Gobernación de Antioquia, en los planes de atención institucional que se trabajan en los centros vida gerontológicos, se tiene un componente de relaciones intergeneracionales. Ese componente es un trabajo que se hace con la familia, en las escuelas, en los colegios, y se trata a las personas mayores, bien sea las instituciones educativas o los jóvenes vienen a los centros vida compartir
las experiencias o el tema que van a trabajar los coordinadores gerontológicos. Es más, se tiene una cartilla que se llama la cartilla viajera y es una cartilla que se lleva a los colegios donde hay un trabajo que los jóvenes hacen con sus personas mayores, sea que tengan abuelos, sea que tengan tíos, con un trabajo diario de hago esto con las personas mayores. Entonces sí tenemos un trabajo educativo intergeneracional. Los coordinadores gerontológicos trabajan una caja de herramientas en la que les colgamos herramientas intergeneracionales para trabajar el paso a paso. Acabamos de colgar, por ejemplo, una herramienta que son las virtudes a cultivar en los niños, en los jóvenes, en las personas adultas, para que se trabaje en grupos intergeneracionales en los centros vida. Esa es nuestra experiencia desde Antioquia. Qué bien, muchas gracias. Qué bueno, me interesa mucho conocer algo así. Bueno, quería contestarle acá a una de nuestras invitadas que nos hace la pregunta que le clarifiquemos la diferencia entre personas mayores, envejecimiento y vejez. Olga Lucía Higuita nos hace esa pregunta, nosotros la consideramos pues, como general cuando somos gerontólogos, pero ante los otros profesionales verdaderamente la gente a veces tiene confusión o no tiene claridad sobre eso. Pues te contamos que el envejecimiento es el proceso que va desde la gestación hasta la muerte, es decir, el proceso que vivimos durante toda la existencia y que vamos transitando con distintos cambios, que implica desarrollos y cada desarrollo implica unas ganancias y unas pérdidas en distintos momentos de la existencia humana. Y envejecemos para llegar al último momento de la vida, que es la vejez, que en los países desarrollados está a partir de los 65 años y en los países en desarrollo está a partir de los 60 años. Y que la esperanza de vida ha aumentado mucho y consideramos que es de la etapa, los momentos más largos de la existencia, porque puede durar alrededor de 25, 30 años. Ese es ese momento. Y hablamos de persona mayor dirigiéndonos ya a esa persona, a ese sujeto, a ese ser humano que entró a la vejez y que tiene unas condiciones particulares, que tiene unas necesidades específicas y que de acuerdo a una capacidad intrínseca, es decir, a unas condiciones físicas y mentales, va a tener una funcionalidad en el contexto, va de acuerdo a su sentido de vida, a su rutina de trabajo, también se va a desenvolver en algunos ámbitos. Y entonces hablamos de esa persona mayor como una persona con unas capacidades que a veces por alguna circunstancia dentro de su historia de vida, ha tenido condiciones de salud difíciles y puede presentar algunas enfermedades crónicas, pero no es, digamos, parte de homogenizar ese grupo porque las personas mayores son muy diferentes. Nos referimos a persona mayor cuando hablamos de ese sujeto en particular, ya no del grupo poblacional como tal. Eso como para hacerle la claridad a Olga Lucía Higuita que nos hace la pregunta. Encontramos aquí en el chat de la reunión, de la conversación, Raiza Morales, una compañera que pertenece a la central, nos dice, excelente noche, excelente tema para analizar e intercambiar ideas. No. Sí. Mil felicitaciones por su trabajo. Ahora en materia de violencia, yo quiero hablar sobre el maltrato a las personas mayores en el sentido de que las municipalidades de nuestras diferentes ciudades muchas veces maltratan, aíslan y encierran a las personas mayores en ciertos lugares, pues las aceras están totalmente deterioradas, pasarelas inexistentes o mal diseñadas, no hay transporte adecuado, seguro ni paradas continuas. Eso también dice ella, no es solo esto, pues no es esto también un maltrato. Nos está dando ese aporte Raiza Morales. Esperemos entonces otras personas que nos quieran contribuir, que quieran hacer algún aporte, alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema. Raiza luego dice hablar también de algo que ya anteriormente habíamos discutido y que hace poco en el magnífico simposio sobre visión gerontológica nos traía a la memoria Judy Dávila, que es la tecnología en el sistema bancario y en el seguro social, que a veces algunas personas mayores le están excluyendo y dificultando en extremo el acceso a los servicios de salud y a sus propios recursos financieros. Bueno,
Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Y lo que Raiza plantea también es otra forma de maltrato, y lo que decimos, es decir, la brecha digital es muy grande y eso ha imposibilitado mucho el acceso de muchas personas mayores a muchos servicios, en alguna, pues a muchas, digamos, actividades de ocio, de tiempo libre, a los servicios de salud, por ejemplo. Todo está con la tecnología y la gente no conoce las aplicaciones o no tiene acceso, digamos, a los dispositivos por alguna razón. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha hecho el Estado, qué ha hecho la institucionalidad y la misma sociedad para, digamos, disminuir esa brecha digital? No sé, ¿qué otras personas quieren hacer alguna pregunta, alguna inquietud? No, ya. Y bueno, entonces, si no hay más, yo creo que pues por esta noche, para no cansarlos, damos como cierre a la conversación de hoy. La idea es que son temas que no se cierran, son temas que quedan abiertos porque en nuestra cotidianidad, en nuestro quehacer profesional y en todas las sociedades va a ser un tema completamente vigente a todos los niveles. Y tiene problemas muy de fondo, porque América Latina es la región más inequitativa del planeta. Entonces vamos a encontrar esta situación muy agudizada y tendremos que trabajar por ello. Yo creo que es avanzar en esto. Bueno, yo quisiera, pues como para terminar, como Dale. decir el doctor Roberto, pues que estoy de acuerdo con su posición. Nosotros trabajamos también los problemas que tienen las personas mayores en Antioquia, solo que en este caso de la ruta estamos muy centrados en trabajar mucho el respeto por la opinión de las personas mayores, por las costumbres, por permitirles que sean ellos mismos, por respetar sus emociones, por escucharlos. Pero nosotros trabajamos mucho las necesidades que acá son muy puntuales, y quería decirle al doctor Roberto pues que en su orden son necesidades de alimento que se cubren prácticamente con el recurso de estampilla, las necesidades de tener una seguridad, y en los planes de ordenamiento territorial, que son instrumentos de planificación a largo plazo, se trabaja. Nosotros tenemos un departamento que tiene pues unas características súper agrestes, las zonas rurales. Entonces, en los planes de ordenamiento territorial se está trabajando esta forma de que hayan adecuados sitios para que ellos caminen, adecuadas barras. O sea, esto lo estamos trabajando a largo plazo, pero lo tenemos establecido. Y para nosotros realmente es importante conocer los problemas de las personas mayores y qué es lo que les pasa. Pero a la par tenemos este optimismo de que como las rutas son dinámicas y están en construcción constante, pues vamos avanzando en este camino de lograr el buen trato y que las personas mayores sientan que las valoramos por el camino que nos han mostrado y nos han construido. Gracias. Sí, antes de cerrar, Mercedes tiene la palabra, está pidiendo la palabra. Dale, Mercedes. Sí, muchas gracias. Espero se me escuche. Tengo un problema con el sistema. Clarísimo. Se lo escucha muy claro. Bueno, muy claro. Mira, sí. yo creo que primeramente tenemos que agradecer y felicitar al grupo de gerontólogas que esta noche, a nombre de la Asociación Nacional de Gerontología de Colombia, ha estado con nosotros, y agradecer lógicamente a Alba por estar coordinando estas actividades internacionales en este trimestre, ¿no? Yo quería indicar también que creo que la experiencia que nos presentan el día de hoy, ¿no? Porque nos han comentado lo que están haciendo, porque creo que aquí tenemos que marcar algunas diferencias también, ¿no? Hay ciudades, hay países, hay asociaciones, hay personas, hay profesionales que dicen lo que se debe hacer y otros hacen lo que dicen y lo que creen hacer, ¿no? Entonces, creo que esta noche estamos frente a un ejercicio de trabajo, a una práctica concreta, ¿no? Que hay que felicitar, ¿no? Que hay que felicitar. El trabajo que nos están mostrando es un trabajo real, palpable. Creo que podemos
quienes podamos y tengamos la oportunidad de visitar Colombia, vamos a poder percibir, ¿no?, el trabajo que están desarrollando. En realidad, yo quiero resaltar ese hecho, Luis, fuera de toda broma o de tomarlo como solo un saludo o un agradecimiento, porque creo que es el momento, ¿no? Es el momento en el cual ya tenemos que ir a la acción, ¿no? Creo que en la mayoría de los países se han dado muchas leyes, muchas disposiciones, pero todas o la gran mayoría de ellas están siendo letra muerta. Y letra muerta porque sencillamente los gobiernos de turno no consideran el tema del envejecimiento como prioritario. No les interesa a los viejos, en otras palabras, ni cómo va envejeciendo el país, ¿sí? Entonces, los profesionales comprometidos, como esta asociación, tratan de echar a andar, ¿no?, el logro de algunos derechos, ¿no? Y creo que hay muchas formas y muchos medios a través de los cuales podemos iniciar. Y esta noche nos han mostrado un ejemplo muy interesante que creo, con las opiniones que hemos recibido y hemos estado escuchando muy atentamente, podemos valorar nosotros y podemos también iniciar un trabajo de esa manera en cada uno de nuestros países. Creo que este formato de la ruta de del buen trato es una buena estrategia para echar a andar algunos aspectos, ¿no?, de esta inmensa actividad, de este inmenso compromiso que nos atañe a todos en lograr pues un envejecimiento digno, saludable, un envejecimiento realmente que reconozca los derechos de las personas, que considere a las personas como los primeros partícipes y los primeros decisorios de su propio destino, ¿no? Entonces, yo quería felicitar eso y agradecer la oportunidad que hemos tenido de escuchar, porque creo de que a muchos de nosotros que estamos trabajando en el campo, nos ayuda, nos suma, ¿no? Porque es una bonita estrategia, yo lo veo como una estrategia de trabajo, ¿no? Y podemos ponerle los contenidos distintos a esta ruta, ¿no?, del buen trato. Nos puede servir muchísimo en el trabajo práctico, ¿no? Y lógicamente, las recomendaciones que hemos escuchado, la opinión, por ejemplo, que hemos recibido y con la cual estoy completamente de acuerdo, que nos ha mencionado el compañero de Argentina, creo que son válidas, ¿no? Porque tenemos nosotros que cuando empezar a trabajar con las personas, ¿no? Tenemos que, lo primero que tenemos que hacer es eso, pues, ¿no? Reconocer cuáles son sus necesidades, conocer eso, porque no creo que no se conozcan, sí se conozcan, pero hay que reconocer eso, ¿no? Creo que el proceso que él ha planteado es lógico, es interesante y eso es lo que debemos hacer. Pero yo lo veo desde ese punto de vista como una estrategia de trabajo y lo quería reconocer y felicitar, agradecer a las dos colegas que han estado esta noche con nosotras y que tengan la seguridad que nos aportan y nos suman muchísimo. Era lo que quería decir. Gracias, Luigi. Bueno, gracias, Merced. Yo Muchas gracias a todos. Yo también quiero felicitarlos por el excelente trabajo que están haciendo y yo creo que estamos en buen camino. Ahora solamente hay que perseverar, hay que permanecer en eso y yo creo que también quiero destacar también la manera como se ha realizado este evento, ¿no? Importantes aportes y sobre todo comentarios también, como con mi amigo Roberto Orden, que bueno, siempre él en sus comentarios, siempre importante en todos los eventos, y realmente te felicito también a la conducción de Alba, como siempre, muy acertada, ha sido un gran desempeño de Colombia, ¿no?, en estos meses, y creo que terminó el día, o todavía falta alguno. No, nos falta en noviembre, que tenemos invitado al doctor Robinson, ¿verdad? Nos queda todavía un evento más con Colombia. Exacto. Excelente, sí, maravilloso. Entonces, simplemente a seguir adelante con esta tarea. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Y saben que en Colombia estamos con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos en Colombia para recibirlos cuando quieran, venir a compartir nuestras experiencias, a verlas, a vivirlas, no es sino que organicemos intercambios, para eso estamos. Gracias. Estaremos pendientes para recibirlos cuando ustedes nos confirmen la llegada en un congreso y se vayan preparando para los congresos que hacemos. Qué linda, siempre, Alba, siempre muy rica
muy querendona, ofreciéndonos su país siempre, y nosotros hacemos lo mismo, estamos esperándolos para cuando gusten venir aquí en Perú. Estaremos viendo cómo el próximo año nos podamos reunir por acá. Estamos muy cerca, creo. Yo quería, para terminar, Luis, decir que Roberto Orden siempre nos busca poner los pies en tierra, ¿no? Sí, su manera de sacudirnos un poco es importante. Y felicitamos, porque de eso se trata estos conversatorios. A veces a veces pecamos de románticos, ¿no? Pecamos de muy emocionados, y Roberto siempre nos sacude y nos pone los pies en la tierra y nos dice un momentito, ¿no? Y hay que felicitar eso, porque creo que de eso se trata, ¿no? De ir avanzando con estas opiniones, porque todas nos suman, todas nos ayudan realmente a mirar las cosas en horizontal, ¿no? Con los dos ojos al frente de la cara, ¿no? Por los costados. Así que agradecer a él por su postura, por su posición, ¿no? La verdad, que lo quería decir especialmente, ¿no? Yo tengo un aprecio muy especial por él y por su punto de vista. Claro. Gracias. Ya sabemos, ya somos la Central Gerontológica Internacional. Ya, ese es el nuevo nombre, y yo creo que ha sido muy importante porque es la evolución que ha tenido la institución en estos años y hacia dónde se ha orientado. Entonces yo creo que ahora ya cabe, ¿no? Muy bien que ese nombre que tenemos ahora, Central Gerontológica Internacional, y sigamos creciendo, sigamos vinculándonos fraternalmente, buscando, ¿no?, las mejoras en todos nuestros países, que están siempre con problemáticas similares, eso es verdad. Claro bien, que sí. Muy bien. Feliz noche, muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche.